Al excelentísimo presidente constitucional de la República Dominicana, señor Luis Abinader. El primer mandatario se dispone a saludar a los miembros de nuestra línea de honor, uno a uno teniendo este acercamiento para poder dar inicio a esta actividad. Señoras y señores, en nombre del Gobierno de la República Dominicana, les damos la bienvenida a esta rueda de prensa del Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público. El Salón de las Cariátides del Palacio Nacional es el escenario para ofrecerles importantes informaciones este lunes 5 de junio del año 2023. Iniciamos saludando a quienes componen nuestra línea de honor. Está encabezada por el excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana. Señor Joel Santos, ministro de la Presidencia. Señor José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia. Señor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Señor Paveliza, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Señor Darío Castillo, ministro de Administración Pública. Señora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental y presidenta del Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto. Señor Félix Santana, Contralor General de la República. Señor José Rigo Presbot, Director General de Presupuesto. Señor Luis Delgado, Tesorero Nacional. Señor Julio Cordero, Viceministro de Educación. Señor Carlos Pimentel, Director General de Contrataciones Públicas. Señor Rómulo Arias, Director de Contabilidad Gubernamental. Señor Carlos Castellanos, Director de la Unidad de Análisis Financiero UAF. También saludamos a todos los funcionarios de la Nación que nos acompañan, a la prensa nacional por distinguirnos con su presencia. Gracias por estar aquí. A todos los que conectan a través de la transmisión en vivo por radio, televisión y plataformas digitales. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Desde el primer día de gestión de la Presidencia de la República Dominicana se ha referido con firmeza a la importancia para este gobierno del cumplimiento de las normas, del apego a la transparencia y de la lucha contra la impunidad. Y el día de hoy nuevamente se refiere a este tema. Iniciamos con las palabras que están a cargo de la señora Milagros Ortiz Bosch, presidenta del Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto. Muchísimas gracias, Mariel. Señor presidente constitucional de la República, licenciado Luis Abinader. Ministro de la Presidencia, Joel Santos. Ministro administrativo de la Presidencia, queridísimo José Paliza. Ministro de la Administración Pública, Darío Castillo. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Paveliza Contreras. Contralor General de la República, Félix Santana. Tesorero Nacional, Luis Delgado. Director General de Presupuesto, Viceministro de Hacienda, José Rigo Presbot. Señor Carlos Pimentel, Director General de Contrataciones Públicas. Señor representante de la UAF, muchas gracias por acompañarnos. Director General de Contabilidad Gubernamental, Rómulo Arias. Viceministro de la Gestión Administrativa de Educación, Julio Cordero. Amigos y amigos, el presidente de la República, ciudadano Luis Abinader Corona, ha reafirmado a la ciudadanía que durante el proceso electoral se mantendrá en el cuidado y protección de los fondos públicos, sustentando su convicción en la importancia que tiene para el fortalecimiento de la democracia dominicana, superar la historia de gastos desbordados que por décadas han acompañado nuestros procesos electorales, exhortando a los órganos de control a estar vigilantes para evitar el uso de los fondos públicos
para campañas o proselitismo. El Gabinete de Transparencia y Prevención del Gasto Público, que hoy nos acompaña en el Pleno, reunido en sesión el pasado martes 30 de mayo, decidió comparecer de manera conjunta ante la sociedad dominicana para recordar los marcos constitucionales, legales o normativos que nos obligan como ciudadanos a superar prácticas que, fortaleciendo el sistema político, no deben lesionar las finanzas públicas. La Constitución de la República Dominicana, en su artículo 39, establece el derecho a la igualdad, por lo que ninguna persona puede ser discriminada por razones de pensamiento, militancia, práctica o elección de preferencias políticas. Y en su artículo 138 indica: los principios fundamentales de la administración pública son claras al establecer los principios de igualdad y transparencia como criterios de especial trascendencia en el manejo de la cosa pública. En la proximidad, en el entorno de las instituciones públicas, está prohibido distribuir propaganda de carácter político o facilitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes o fondos de la institución. En ese sentido, instruimos y queremos decir a los ministerios, al Ministerio de Administración Pública fundamentalmente, que es el rector de la materia, hoy representado aquí por el licenciado Darío Castillo Lugo, hacer cumplir la ley de función pública e imponer las sanciones pertinentes previstas ante una falta grave. El Gabinete de Transparencia y Control del Gasto Público estará vigilante para el cumplimiento de la Ley 4108 de Función Pública, que en el numeral 14 del artículo 80 establece como prohibiciones, requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas partidarias en su provecho o en provecho de tercero. Y que la Ley 3318, en su artículo 25, numeral 1, que rige los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, prohíbe realizar toda actividad que tienda o tenga como resultado suprimir, desconocer o disminuir los derechos humanos o las libertades o derechos o garantías individuales o sociales que consagran la Constitución y las leyes. Y en su numeral 9 prohíbe imponer o aceptar requerimientos o deducciones de salarios a los empleados públicos o las empresas particulares, aun cuando se alegue que son cuotas o donativos voluntarios. Tenemos el compromiso y la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la ley de los partidos políticos, que prohíbe el uso de cualquier forma y a cualquier título de los bienes y los fondos públicos pertenecientes a cualquiera de los niveles o instancias del Estado en provecho propio o de los candidatos por ellos postulados. No toleraremos en esta gestión el poner a disposición de algún candidato el uso de cualquier forma, de cualquier título de bienes o fondos provenientes de las entidades públicas. Caracterizada esta gestión por el cumplimiento normativo que fortalece el manejo de los fondos públicos y el impulso a la cultura de la transparencia, sigue siendo profundo, muy profundo nuestro compromiso contra la impunidad. El compromiso contra la impunidad, por lo que seguiremos previniendo e investigando las posibles violaciones a estos principios, así como protegiendo a los servidores públicos con la debida diligencia y discreción, y con convicción democrática, defendiendo la aplicación de las normas que aquí hemos recordado. En este gobierno siempre será recomendable una solicitud de licencia e inclusive recomendar las renuncias de sus cargos a quienes aspiran de manera prioritaria a alcanzar una candidatura dentro del proceso electoral, y recordarles la importancia de no repetir las acciones de quienes
en otros procesos electorales ganaron el rechazo de la ciudadanía, pues a pesar de que hicieron uso de recursos millonarios, no pudieron conservar el poder. Aprender es una obligación de demócratas a usar mejor en la función pública. Muchísimas gracias. Agradecemos a la señora Milagros Ortiz Bosch, presidenta del Gabinete de Transparencia, Prevención y Control de Gasto, por esta declaración del gabinete con el mismo nombre. Acto seguido, abrimos una sesión de preguntas y respuestas para la prensa nacional. Wilkin de la Cruz. Saludo a todos, presidente, doña Milagros. A propósito de esto que usted plantea, el día 2 del próximo mes, creo que se inicia ya la pre-campaña electoral. ¿Cómo se va a fiscalizar esto que usted ha planteado, aquellos que utilicen o puedan utilizar recursos públicos para ser sancionados por el MAP, número 1? Y número 2, señor presidente, ya estamos cerca del inicio de la pre-campaña, si ya usted ha decidido sobre la repostulación presidencial. Presidente, me voy hablando. Gracias. Cuestión de categoría y de nivel. Pues la ciudadanía es la principal vigilante. En una sociedad, el papel del ciudadano es ese. Ustedes conocen varios casos de denuncia ciudadana que han sido corregidas y corregidas de manera excepcional por un gobierno que está empeñado, como decíamos ahorita, en que no haya impunidad. Eso es fundamental, no dejar que pase la impunidad. No quiero mencionar nombres porque no es el caso, pero hay varios casos de funcionarios destituidos por haber buscado cotizaciones en sectores internos para determinadas candidaturas. E igualmente ha sido ejemplares, como en el caso reciente de San Juan de la Maguana, la propia Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, tomó medidas al respecto. Nosotros, por eso decimos también en la exposición que hemos hecho, que nos mantendremos vigilantes y cercanos, protegiendo con discreción a todo el servidor público que dentro del aparato pueda denunciarnos o ayudarnos a hacer de la democracia un ejercicio cabal, porque el principal sentido de la democracia es la igualdad de oportunidades en los procesos electorales. Y en este sentido, tengo el honor de estar en un gabinete incierta que estamos protegiendo lo que durante muchos años se olvidó en este país. Muchas gracias. Presidente. Gracias, Milagro. 17 de agosto. Hasta el 17 de agosto tenemos el tiempo para informar cualquier decisión. Próxima pregunta. Saludos, presidente, doña Milagros. José Cuevas, de Tras las Huellas Digital, y a todos los presentes. No solo porque se aproxima un proceso electoral, este gobierno ha controlado el gasto público, sino desde que inició. Esa ha sido siempre la intención del gobierno. Yo quiero saber qué ha representado hasta ahora, presidente, el control de ese gasto público al favor del fisco dominicano. Gracias. Yo pienso que hemos mejorado sustancialmente la calidad del gasto público. Y eso significa que tenemos, y si ustedes ven los presupuestos, aún en las peores condiciones en que nos ha tocado gobernar, con la peor crisis integral del país, con el tema de la pandemia, y después la guerra más importante después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que se está desarrollando ahora, hemos invertido más dinero en salud, tenemos obras de infraestructura sumamente importantes y en orden de prioridad. En tema de las compras y contrataciones, quizás Carlos Pimentel pueda abundar. En tema del presupuesto, José Rijo también puede abundar. Los fondos públicos se están invirtiendo, yo diría,
con una calidad del gasto público sin precedentes. No quiere decir que en algún momento, en algún lugar, en algún específico, en algún ministerio, hay algunas situaciones que corregir. Obviamente, en instituciones tan grandes, en situaciones tan grandes como el Estado Dominicano, pues siempre hay algo que corregir. Lo que digo es que hemos avanzado bastante en el control, en la transparencia del gasto público, y eso implica que los recursos del gobierno están llegando, se están aplicando en las prioridades nacionales. No sé si quizás en Carlos. No. Juan Francisco Herrera, del canal 27 RNN. Presidente, nos gustaría saber en ese sentido, a propósito de las últimas informaciones que ha dado a conocer el Banco Central, dando su política monetaria y sobre todo también incentivando para que también esto pueda llegar de manera directa y tener un impacto también en los productos básicos. Su opinión al respecto. Bueno, los datos sobre la inflación que ha publicado el Banco Central son bastante positivos, porque la política monetaria que se desarrolló desde el tercer trimestre del año pasado hasta la fecha, y coordinada también con políticas fiscales del gobierno, pues están dando resultados, porque tuvimos ya en mayo una inflación negativa, y al mismo tiempo en la inflación interanual, pues como dijo el Banco Central, pues ya estamos dentro de los objetivos de inflación del Banco Central, que es 4% más 1 menos 1. Eso nos permite al Banco Central pues poder flexibilizar su política monetaria e incentivar también el crédito a los sectores, especialmente de la construcción y otros sectores productivos, lo que va a acelerar ya el crecimiento económico. Creo que ha sido una política económica exitosa, que controlar la inflación y ahora fomentar el crecimiento. Sí, Javier Flores del Listín Diario. Hay algo que no me ha quedado del todo claro, y es cuáles van a ser entonces los mecanismos para identificar las irregularidades. Ok, doña Milagros señaló lo de las denuncias ciudadanas, pero el gobierno va a tener algún tipo de vigilancia. ¿Qué mecanismo ya fuera de lo que ya se hace se va a implementar para darse cuenta de que si hay alguna u otra irregularidad? Pero el gobierno tiene una Contraloría que está mucho más activa que en previos gobiernos. Una Contraloría que está auditando, que está ejerciendo sus labores de control y que tiene incluso una unidad también antifraude. Y con esas unidades, pues muchísimas situaciones de alerta nosotros las podemos prever en toda la administración pública. Y lo principal aquí es la prevención, y el 90% de las acciones nuestras y de la Contraloría son de prevención. Y cuando la Contraloría también tiene que actuar, pues se dirige a la Dirección de Ética para que haga algún pronunciamiento. Obviamente, como dice doña Milagros, nosotros siempre confiamos también en la auditoría social. Cualquier denuncia que se vea que se le escape también a los organismos institucionales, pues nosotros también la tendríamos muy en cuenta, como lo hemos hecho durante toda nuestra administración. Por lo tanto, nosotros pensamos que vamos a tener, tanto con las labores de control a lo interno, como con esa auditoría social o denuncia que tengan sectores, nos va a ayudar a controlar cualquier acción que sea irregular para las elecciones. Sí, buenas tardes, señor presidente. Miguel Morillo, de Cuenta Clara Digital. Presidente, quiero conocer sus consideraciones con estas dos preguntas. La primera es la siguiente. El Grupo GB. ¿El grupo? Grupo GB es una empresa de un nacional haitiano. Se va a encargar en el país de la expedición de pasaportes dominicanos. La segunda es, a 2 años y tanto de su gobierno,
en el país todavía no se ha designado un embajador estadounidense, la Casa Blanca. Sin embargo, en estos días enviaron un encargado. ¿A qué se debe más o menos? Bueno, la última pregunta había que preguntársela al gobierno norteamericano y preguntársela a ellos. La otra, desconozco esas compañías de pasaporte. ¿Y tú conoces, Carlos, una compañía? No conozco, desconozco esa parte. Tenemos un proceso abierto de licitación para la adquisición de libretas. Han sido adjudicados 2 empresas y ese proceso está en fase ya de adjudicación y elaboración de contratos, pero no manejamos esa información que usted acaba de indicar aquí. Última pregunta. Buenas tardes, presidente. Pedro Sánchez, de Diario Libre. Continuando con la pregunta del compañero acá, en este caso me gustaría que Paliza, usted mismo, presidente, me respondiera esta pregunta, y es con relación al proceso para depurar. Usted sabe que ahora en la campaña se filtran los famosos narcopolíticos. En el caso del PRM, ¿cuál va a ser el mecanismo para evitar que estas cosas sigan pasando? Que tenemos varios casos en el Congreso y todavía no se ha tomado una decisión al respecto. Mira, muchas gracias. El Partido Revolucionario Moderno, en primer lugar, ha elaborado una reglamentación adicional a las usuales, en donde le solicitaremos a nuestros candidatos informaciones suplementarias a la que la propia ley exige. Más allá de un permiso de buena conducta y de un antidoping, le solicitaremos hasta estados auditados para conocer de su propio manejo de las finanzas personales y de dónde surgen los recursos que disponen o que podrían disponer para el financiamiento de sus propias candidaturas. Estamos emprendiendo novedades en el sistema, cosas que nos van a permitir hasta tener un buzón virtual para que cualquier ciudadano pueda dar información complementarias de cualquiera de las propuestas de candidatos que llevamos para que los órganos del partido puedan tener insumos adicionales para investigar, depurar y conocer. Presentaremos en los próximos días estas novedades y otras que nos ayudarán a nosotros tener una matriz mucho más fuerte y mucho más legítima, mucho más consolidada de las propuestas que vamos a hacer como partido. Sin embargo, queremos expresar que hemos contactado a la propia Junta Central Electoral, que hemos conversado con otros partidos, inclusive de la oposición, para poder tener iniciativas conjuntas que nos ayuden a todos a tener un mejor sistema, porque este no es un tema solamente para que lo trate el PRM, sino para que lo trate el sistema. Entre todos, ciudadanos y ciudadanas, la sociedad en sentido general, las entidades que organizan y regulan el tema, como la Junta, tenemos que hacer lo propio para poder depurar mejor a todos nuestros candidatos. No solamente los del PRM, sino a todos los candidatos que presente cualquier partido político. A fin de cuentas, poder tener nosotros como sociedad la garantía de que tenemos candidatos o propuestas que están debidamente depuradas, y para eso necesitamos de un esfuerzo mancomunado, más allá de los esfuerzos que va a hacer el PRM y que ya les anuncio que en los próximos días lo daremos a conocer. Buenas tardes, soy Paniagua del periódico Hoy. Yo quisiera, por favor, que me especificaran las sanciones para los funcionarios que sean descubiertos usando los recursos del Estado en campaña o en cosas que no tienen que ver con la nación. Con la nación en sentido general, o sea, en bien del pueblo. ¿Cómo? ¿Qué Yo quiero que usted me especifique, porque usted habló... ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones específicas para esas personas. El artículo 80 de la ley 4108 establece lo que se llaman las provisiones, de lo que no se puede hacer, de lo que está prohibido para un servidor público. La misma ley 3318 de partidos políticos, de partidos, organizaciones y movimientos políticos, establece provisiones especiales en el artículo 25. Y la Constitución también las establece. Hemos vivido tan al margen de la institucionalidad, del cumplimiento. Si hay algo que yo reconozco como mis años de vida pública,
es cómo este gobierno ha hecho efectivo los cumplimientos de las normas. Este encuentro aquí no es una cosa extraña, es parte de lo que ya es parte de la esencia del gobierno que preside el presidente Luis Abinader. Y entonces, en ese sentido, esas normas, para nosotros, todas las normas han existido. Lo que pasa es la falta de aplicación. ¿Y por qué no? Quizá con mucho cuidado, con mucho respeto. Hay que decir también que en los mecanismos electorales hay, para lo que establecía el presidente, el amigo Paliza, también hay seguimientos especiales, como también en el uso de los fondos de campaña, tanto los venidos desde afuera como lo establecido por él, por el sistema de donaciones políticas independientes. Entonces, las leyes están todas ahí, en la rueda, en el texto de lo que hemos leído, están explicadas una por una, para recordarle al país que son leyes las que establecen esta limitación. Muchas gracias. Pero hay muchas ocasiones, como hemos hecho en el pasado, que no necesariamente afectan las leyes, pero sí afectan lo que nosotros pensamos que ya es la ética y la transparencia, y en ese sentido, pues hemos tomado medidas, aun cuando no las afecten las leyes, no esté afectado por nuestras leyes o la Constitución. Con esta respuesta concluimos la sesión de preguntas y de esta manera culminamos esta rueda de prensa al Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público. Agradecido de todos los presentes por haber sido parte. Muy buenas tardes para todos.